Buenas noches, hermanos de la Iglesia Rosa de Sarón. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y en esta noche vamos a darle gracias a nuestro Dios por darnos a su Hijo Jesucristo y perdonar nuestros pecados. Vamos a empezar este servicio dando gracias a Dios y diciéndole que Él nos hable a través de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por habernos entregado a Cristo tu Hijo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de dar este servicio a ti y así poder glorificarte. Gracias, Señor, por este momento. Bendice las alabanzas, bendice, Señor, los cánticos, bendice, Padre Celestial, la lectura de tu palabra y también la enseñanza en esta noche. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Doy pase en este momento al ministerio de alabanza, quien nos va a guiar con los cánticos a nuestro Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, el Maestro de Galilea. El maestro de Galilea está pasando.
la trompeta final que sonará cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. La Biblia nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y en nuestro servicio no puede faltar la lectura de la palabra de Dios, y doy parte en este momento para poder leer la palabra de Dios. Amados hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor. Bien, gracias por esta participación de traer la lectura de la Biblia. Y vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 28 al 39. Y como título de esta lectura dice: más que vencedores. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que los llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Por la cual no estoy seguro ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios nos bendiga y seguimos la programación del culto esta noche. Nos enseña la palabra del Señor que debemos orar sin cesar y en nuestro servicio no puede faltar la oración. Doy parte a mi hermano, quien le toca la oración. Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy gracias a Dios por estar frente a ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a acercarnos a Él. Les invito a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojos para orar. Señor y Dios, te damos gracias, bendito Cristo, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres digno de toda honra y honor. Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Realmente tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Tu palabra, Señor, dice que donde están reunidos 2 o 3 en tu nombre, en medio de ellos tú estás. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que a pesar de las distancias, que a pesar de las dificultades, seguimos alabando tu nombre, que a pesar, Dios mío, de las trabas que el diablo nos pueda poner, tu nombre se sigue glorificando, tu presencia se sigue manifestando, porque tú eres Dios, siempre serás Dios. Gracias, Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te entregamos, Señor Jesús, toda nuestra adoración. Agradecemos, Dios mío, bendito Dios, por la presencia, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Enséñanos, Dios mío, para poder no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Ayúdanos a estar agarrados de tu mano, ayúdanos a estar agarrados de tu palabra, ayúdanos a sostenernos, Señor, de tu mano, para que no podamos, Señor, ser arrastrados por ninguna corriente. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias porque hasta ahora nos has sostenido. Gracias porque tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Bendice, Señor, la vida de mis pastores. Bendice a mi pastor Marco, a mi pastora Estela. Bendice, Señor Jesús, a su familia, a Ruth, a David, a Samuel. Guárdalos, Señor Jesús. Guarda a mis hermanos, Padre amado, aquellos que pasan necesidad. Seas tú sosteniendo sus vidas, seas tú proveyendo en sus hogares, seas tú proveyendo, Señor, en su necesidad. Ayuda, Padre amado, para que aquellos que no te conocen puedan conocerte, Señor, puedan entregar sus corazones, puedan abrirse a ti, pueda tu Espíritu Santo, Señor, ser llenando nuestras vidas y la vida de aquellas personas que crean en ti y que te acepten, Señor.
Gracias, Padre bendito. Ayúdanos a los que están en trabajo. Sosténlos, Padre amado. Provee para sus hogares. Provee, Señor Jesús, y suple todas nuestras necesidades. Tú eres Dios. Bendito Cristo. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Padre. Todos los proyectos de tu iglesia, Señor Jesús. Seas tú, Señor, moviendo. Seas tú, Señor, obrando. Seas tú, Señor Jesús, ayudándonos, papá, a salir de nuestra necesidad, Señor. Ten misericordia, Padre. Sostén la vida de tu siervo Marco. Fortalécela, Señor Jesús. Fortalece, Señor, su corazón. Ayúdalo, Señor. En tus manos entregamos nuestras vidas, oh Señor. En tus manos entregamos nuestras preocupaciones, oh Señor. En tus manos entregamos, Dios mío, nuestras molestias, Señor. Hazte cargo de todo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Oro por tu iglesia, Señor. Oro por nuestros pastores y líderes, Padre. Seas tú dando sabiduría, seas tú dando inteligencia, Señor. A ti sea la gloria. Gracias por estos momentos que nuestro país está viviendo. Señor y Dios, enséñanos, guárdanos de todo mal, guárdanos de toda enfermedad, y tu palabra, Señor Jesús, se haga viva en nuestros corazones, porque, Señor, sabemos que plaga no tocará nuestra morada, y sabemos que tus ángeles mandarás a que nos guarden, Señor, porque esa es la promesa que tú nos has dado, porque esa es la promesa que tenemos de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Padre. Bien sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Te damos gracias, oh Señor. Te alabamos, bendito Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Amén. Alabamos al Señor, glorificamos su nombre. Dios les bendiga. Adelante, hermanos, con el resto del servicio. Amén. Del mismo modo, dice la Biblia que debemos cantar con júbilo y con alegría a nuestro Dios. Y nosotros tenemos los himnos congregacionales que siempre lo hemos cantado en la iglesia, y también doy parte al Ministerio de Alabanza para que nos dirija con los himnos congregacionales. Amén, seguimos alabando a nuestro Dios. Himno número 180. Soy peregrino aquí. Aleluya. Peregrino soy aquí, lejos de mi hogar. Cantaré de Cristo el Rey, Salvador sin par. Él me guarda siempre fiel en su tierno amor. En la luz de su cruz ando sin temor. Hoy yo quiero verle y contemplar su paz. Cantaré por siempre indecible paz, limpio por su sangre, alzaré mi voz. Mi Jesús en la cruz trajo mi perdón. Cuando yo afligido estoy lejos del redil, otras pruebas mira aquí manda el tentador. De rodillas clamo yo a mi Salvador. Cristo es fiel, firme y en su dulce amor. Ahora quiero verle y contemplar su paz. Cantaré por siempre indecible paz. Limpio por su sangre, alzaré mi voz. Mi Jesús en la cruz trajo mi perdón. Aunque peregrino soy, Él me sostendrá. Aunque hoy a tientas voy, Él me guiará. La morada celestial pronto yo veré. Al llegar mi cantar siempre entonaré. Hoy yo quiero verme y contemplar su paz. Cantaré por siempre indecible paz. Limpio por su sangre, alzaré mi voz. Mi Jesús en la cruz trajo mi perdón. Hoy yo quiero verme y contemplar su paz. Cantaré por siempre
firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tan sagrado nombre de nuestro Adán, quien redimió y huye de nadie, nuestra es la victoria, dada a Dios y oigan el averno lleno de valor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo pueblo, uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro Dios, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel agradecer, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Digo fuerte, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos firmes y adelante, amén. Porque el Señor está con nosotros siempre, amén. Comprado con sangre por Cristo. Himno número 170. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar.
callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. En este momento vamos a dar parte al pastor de la Iglesia Central, el pastor Marco Alcalde, quien tiene la enseñanza de la palabra de Dios. Un poquito de agua en la cabeza, pero eso no es la fórmula que enseñó Jesús. También hay otro tipo de bautizos muy simbólicos que, como dicen, solamente con una ramita de cualquier cosita, de cualquier árbol, se le pone unas cuantas gotitas al candidato. Eso tampoco no lo instituyó Jesús. Entonces, la primera ceremonia es el bautizo. ¿Y qué significa sumergirse? Sumergir significa que se va a meter hasta el fondo todo su cuerpo y luego va a salir. Y eso fue lo que practicó Juan el Bautista. Y según la tradición de los padres de la iglesia, uno de ellos que más ha escrito sobre la costumbre cristiana de los primeros años ha sido Orígenes. Y Orígenes describe que los cristianos, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, entraban a las aguas y se les hacía que se inclinen de cabeza y los levantaban de nuevo. Esa forma de bautizo tiene un simbolismo. ¿Y qué simboliza cuando a la persona se lo sumerge en el agua y luego se lo levanta? El momento que se lo sumerge significa que está muriendo para el mundo y el pecado y que está empezando una nueva vida. Y cuando se lo levanta de las aguas del bautismo, significa que está empezando un nuevo periodo, una nueva vida. Y es una vida eterna, porque ni la muerte física ya impide que nosotros cumplamos ese bautizo que el Señor ha instituido y que es la señal de humildad, de sencillez, por la cual todos los seres humanos, sabiendo lo que significa este sacramento, nos vamos a las aguas del bautizo. Además del simbolismo, el bautizo, para que tenga una validez, si ustedes quieren cotejarlo con algunas organizaciones religiosas, algunas instituciones, tiene que hacerse en el nombre que el Señor lo enseñó. Acabamos de leer en Mateo capítulo 28 que los que van a ser bautizados tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos, en el capítulo 4 del libro de Hechos, había ya la idea de solamente bautizarlos en el nombre de Jesús. Y de ahí sale una organización religiosa de muchos años atrás ya, que se llaman Solo Jesús, pensando de que deberían solamente bautizarse en el nombre de Jesús. Pero la fórmula bíblica es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Quiénes son los que pueden bautizarse? Los candidatos mayores de edad. Y en los últimos años se ha bajado la edad de 14, 15, 11, 12, 10, 8 años, pero el candidato tiene que tener una condición muy especial: saber lo que está haciendo. Y saber lo que está haciendo significa que tiene que tener un razonamiento exacto del acto del bautizo, que no es un juego, no es un rito, no es una costumbre, no es una emoción, sino es una obediencia a las enseñanzas bíblicas y al ejemplo que dio Jesús en su propia vida. Entonces la edad es para los mayores de edad, pero se puede bautizar a los jóvenes y a los adolescentes siempre y cuando que el candidato sea mayor de 7, 8 años, menos de 7 años es difícil, no tienen todavía un uso de razón, no tienen todavía un conocimiento de lo que están haciendo. Por eso es que en la iglesia cristiana no van ustedes a encontrar bautizo de niños, porque el niño no sabe lo que hace. El niño es un ser que está en evolución y que hasta que llegue a tener un uso de razón y un juicio, no puede ser culpado de nada, ni de bueno ni de malo, porque está en ese proceso de evolución. Se aprenden muchas cosas por la disciplina, por ejemplo, o por la forma en que se convive, pero el bautizo tiene que tener un significado en la vida del candidato. Entonces el candidato al bautizo tiene que ser una persona mayor o un menor, pero que sabe lo que está haciendo. Esa es la forma en que el Señor instituyó el bautizo para identificar a los que son de su cuerpo. Hay mucha polémica entre los teólogos y líderes religiosos, no solo de la iglesia evangélica o católica o de cualquier denominación, sino de los estudiosos bíblicos, por mencionar en forma general, respecto a que si el bautizo es necesario o no para poder heredar la vida eterna. Yo estoy dentro del grupo de los que pensamos que sí, porque la Biblia dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no pueden ver el reino de Dios. Hay ejemplos que el otro grupo de pastores dicen, y por ejemplo los ladrones en la cruz, aquellos apóstoles o aquellos seguidores que no tuvieron tiempo de bautizarse. Justamente no hablamos de excepción, sino de circunstancia especial. Cuando una persona no ha tenido el tiempo y la posibilidad de bautizarse, prácticamente no tiene esa responsabilidad. Pero para aquellos que tenemos tiempo en la iglesia del Señor y que no obedezcamos al sacramento de bautizo, de seguir el ejemplo de Jesús, que él, sin tener necesidad de bautizarse, era santo y perfecto, pero para dar ejemplo a su iglesia que estaba organizando, que estaba fundando, él mismo se fue y fue bautizado. Y el Padre, que exclamó, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma para testificar que el acto que estaba haciendo Jesús era un acto avalado por el Padre. Y más tarde Jesús va a enseñar que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Luego pasamos al otro sacramento, que es el sacramento de la Santa Cena. ¿Y en qué consiste este sacramento de la Santa Cena? Es la representación del hecho histórico, pero en conmemoración del acto que hizo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo se inmoló en la cruz de Calvario y previamente a ese momento especial en la vida de Jesús y en la vida de la humanidad, el Señor instituyó en la última cena que tuvo con sus apóstoles la cena de la entrega figurada, simbólico, de su cuerpo y de su sangre. La Santa Cena
es el recordatorio de esa noche en que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles al partir el pan: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando les dio a beber el vino de la cena con la cual estaban tomando los alimentos, les dijo: esto es mi sangre que por vosotros es derramada. La Iglesia Católica emplea una palabra que se llama transustanciación, dando a entender y explicando que en el momento que se realiza la misa o la Santa Cena, hay un cambio de una manera sobrenatural, que el vino que se toma o la hostia que reciben se convierte en el verdadero cuerpo y en verdadera sangre. No es real. Nosotros los evangélicos tampoco no podemos decir que el pan y el vino que servimos en la cena, ese momento se convierte en cuerpo y sangre del Señor. No es verdad. Es un símbolo, nada más. Por eso que en el libro de Corintios, capítulo 11, se instituye y dice: y cada vez que hicieres esto en mi nombre, estás haciendo un recuerdo del sacrificio de Cristo y anunciáis la venida del Señor, que Él en cualquier momento viene. Entonces la Santa Cena es el recordar el sacrificio de Cristo. Y esto, ustedes tienen que saber, hermanos, que Jesús estaba conmemorando el primer sacrificio que simbolizaba lo que Él realmente lo hizo en la cruz de Calvario, cuando Dios sacó a Israel de la nación egipcia. ¿Recuerdan ustedes en la última plaga? Ya el Señor Dios le había dicho a Moisés: Faraón está endurecido conforme yo te lo dije, ha llegado el momento final. Ordena que maten un cordero todas las familias judías y participen de los panes sin levadura, con hierbas amargas. Y esta conmemoración será por generaciones en el pueblo judío. Hasta ese momento no entendían lo que estaban haciendo. Y mataron el cordero, que se llamó después Cordero Pascual, simbolizando el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, y se reunieron a comer esa noche antes de que el ángel pasase y mataría a cada uno de los primogénitos de todos los hogares egipcios, no así de las familias judías, porque la sangre que había ordenado Dios por boca de Moisés era que con la sangre del cordero tenían que manchar el dintel, una señal de que estaba muerto el cordero y que ellos habían obedecido en comer la carne con las hierbas amargas. Este acto lo recordó Jesús la última noche, y por eso Él, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el libro de Hebreos nos enseña que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario, pero haciendo la representación real de lo que Él se inmoló en la eternidad. En el santuario eterno, dice el libro de Hebreos, entró Jesús, y una sola vez y para siempre, porque es el Cordero perfecto, sin mancha, sin nada, santo y puro, porque así debería ser la sangre y el sacrificio que se presente a Jehová, una sangre perfecta. Desde el momento que lo libertaron a los judíos de la esclavitud egipcia hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los sacerdotes tenían que cada sábado, que era el día de guardar judío, o cada fiesta de los panes sin levadura, o de la Pascua, que recordaban la salida en libertad de la esclavitud de Egipto, se celebraba matando corderos en el sacrificio. Por eso es que la Santa Cena nosotros recordamos al Cordero perfecto, a nuestro Señor Jesucristo, que la última noche que tuvo su vida física antes de ser crucificado, Él instituyó este sacramento para que lo recordáramos
como el Cordero Pascual que fue sacrificado por nuestros pecados. Ese sacramento de la Santa Cena, junto con el bautismo, son los dos pilares de la Iglesia cristiana que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Todos pueden leer las Escrituras y no hay otra ceremonia fuera de ellas. Y tenemos 3 ceremonias fuera de los 2 sacramentos. La primera, que es la dedicación de los niños a nuestro Dios, siguiendo el ejemplo de Ana, de Moisés, de la Virgen María, que dedicó a su hijo Jesús cuando tuvo 8 días de nacido en el templo. Tenemos la solemnización del matrimonio y tenemos la ceremonia de los muertos. Estas 3 ceremonias completan el ritual de la Iglesia cristiana que él instituyó. El primero, la dedicación de los niños. Como los niños no pueden ser bautizados porque no tienen uso de razón, sin embargo, reconociendo los padres que el niño es el fruto del amor que han tenido al casarse, al tener su familia, entonces los padres dicen, esto es lo que Dios nos ha bendecido, su hijo puede ser varón o mujer, y ese niño, en reconocimiento al amor y a la bondad de Dios, tiene que ser dedicado. Entonces el padre y la madre traen al niño al templo, a la iglesia, como lo hizo la Virgen María y José con el niño Jesús en el templo, y se lo dedican. ¿Qué significa esto? Que se le reconoce su amor a Dios y que se le entrega el niño y se le dice, tú me diste este hijo, yo te lo devuelvo a ti, Señor Dios, en gratitud por el amor que tú has puesto en mi hogar, en mi familia. Y ese niño recibe todas las bendiciones de las promesas divinas, protección, seguridad, dinero, salud, todo lo que Dios ha prometido en su palabra, recibe ese niño cuando es dedicado a Dios. Luego viene el acto del matrimonio. El matrimonio había sido primero una reunión social que lo instituyeron los hombres después de que Adán y Eva salió del huerto del Edén. Y como ya habían salido degenerados en el concepto, se reducía a 2 elementos básicos sociales. Uno, la convivencia económica y lo otro, el convenio social. Pero lo más fundamental, que Dios lo instituyó en el huerto del Edén, según el libro de Génesis y según Efesios. La palabra del Señor enseña que en el huerto del Edén Dios lo formó a Adán, sacó de la costilla a Eva, la trajo a su lado y le dijo, esta es tu compañera, y él declaró, esto es parte de mi cuerpo, y le llamó varona. El nombre original fue varona porque del varón fue tomado. Eva significa la madre de todos los vivientes, pero el nombre correcto que le dio es varona, porque es parte del varón. Entonces el Señor instituyó en el huerto del Edén, antes de la caída, el matrimonio de una sola persona, de un hombre y de una mujer. Por eso no hay la bigamia, no hay la poligamia, no hay ningún otro concepto social de matrimonio, sino lo que estableció Dios en la perfección, el matrimonio. Una unidad entre la mujer y el hombre, y que ésta nunca termina salvo por la muerte de alguno de los cónyuges, pero que simboliza la unión de Cristo con su iglesia. Más tarde, nuestro Señor Jesucristo, también lo pueden encontrar en el libro de Efesios, instituyó que la iglesia era su novia, con quien se iba a desposar en el reino de los cielos, y él es el novio. Incluso enseñó una parábola acerca de la venida del esposo a las bodas, dándonos a entender que como iglesia todos teníamos que tener el cuidado de velar
para que cuando viniese el novio podríamos entrar en las bodas en la casa, a gozar de la comunión con Dios. Y esta novia tenía una característica que hoy en día en pocos púlpitos se está reclamando por no herir a la gente, por no hacer sentir mal, pero lo correcto de la Biblia es algo que no lo podemos quitar. ¿Y cuál es eso? Que la novia y el novio deberían estar en santidad. Y por eso que el Señor habla del vestido blanco de la novia. Pureza, blancura, que simboliza que no ha habido pecado y que están llegando en el estado virginal al estado del matrimonio. Pero muchas veces no se puede por diferentes factores, por diferentes hechos. Por eso que los contrayentes tienen que siempre lavar sus pecados en la presencia de Dios, y aquellos que no pudieron estar en santidad al momento del matrimonio, pedirle perdón a Dios y el Señor en su misericordia les va a perdonar. Pero luego viene ya la convivencia en el estado de matrimonio, que es la convivencia de Cristo con su iglesia. 2000 años que Cristo cuida a su iglesia, la protege, la defiende, y no puedo hablar ya más porque no es el tema explicar la obra ya de Cristo en la iglesia, sino de las ceremonias. Y dice en el libro de Efesios que nosotros los varones también tenemos que cuidar y velar por la esposa, por ser parte de nuestro propio cuerpo, porque eso es lo que instituyó Jesús. Ya no serán dos, sino serán una sola persona, dándonos a entender que hay tal unidad y que es indivisible, y que esa unidad simboliza la unión de Cristo con su iglesia. Y pasamos finalmente a la sepultura de los muertos, que es una ceremonia que el Señor instituyó y que también nos dio ejemplo cuando fue a la tumba de Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo, y podemos ver varios ejemplos cuando incluso resucitaron muchos muertos cuando el Señor Jesús murió, porque Él bajó a la profundidad de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice la Escritura. Pero para poder haber descendido Jesús a la profundidad de la tierra, al Seol, al seno de Abraham, primero tenían que haber muerto. Y la Biblia declara primero la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Es dejar de existir, dejar de latir el corazón, la mente, todo nuestro cuerpo físico. Ya no hay vida, la sangre se transforma en agua, diciendo que ha terminado el ciclo biológico y físico del cuerpo humano. Entonces hablamos, ha muerto esa persona. Lo que se quitó fue la conciencia y la parte inteligente del espíritu, y luego va terminándose ya el alma, termina la sangre de darle la vida al cuerpo, los tejidos se descomponen y estamos hablando ya de la muerte. Entonces la muerte es un aspecto, parte de la vida que el Señor Dios instituyó, y es la muerte el castigo a la desobediencia de Adán y Eva. Allí comienza la muerte, como un castigo a un acto de desobediencia. Y por eso es que con un acto de obediencia, cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice Romanos que pasamos de muerte a vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:8 dice, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, entró la muerte al mundo. Y por la obediencia de Jesús, de ir en obediencia máxima a la cruz de Calvario, obedeciendo el plan de redención que se había trazado con el Padre y con el Espíritu Santo, todos aquellos, desde el sacrificio de Cristo, todos aquellos que creemos en Jesús, que lo reconocemos y lo aceptamos como el único Señor de nuestra vida,
que sabemos que Él es el único Redentor, que sabemos que Él es el único que derramó su sangre en la cruz de Calvario. Por eso que dice el libro de Hechos que hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Timoteo dice que hay un solo mediador, 2:5, 1 Timoteo, entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Entonces, cuando la persona de todo corazón, con sencillez, con veracidad, dice, yo soy pecador, reconoce su condición, y luego dice, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ese momento ha pasado de muerte a vida. Pero la gente dice, pero yo todavía no he muerto, sigo viviendo. Para nosotros es difícil de entenderlo y mucho más para la gente del mundo. Pero para los creyentes sí lo entendemos. El momento que hemos aceptado a Jesús, dice que Dios hace un nuevo hombre en nosotros. En ese cuerpo anterior, viejo, pecaminoso, que todos hemos tenido y que todos tenemos nuestro cuerpo pecaminoso, con un montón de errores, de faltas, de pecados. No hay ni un hombre sobre la tierra, ningún líder religioso, pastor, nadie. Todos somos pecadores. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hace una obra maravillosa. Nos engendra el hombre nuevo. Y ese hombre nuevo no es de carne, dice el libro de Romanos. Es un hombre nuevo espiritual que va a vencer a esta carne. Nosotros, los que todavía tenemos que morir, si es que el Señor tarda en venir, vamos a morir y nos van a llevar al cementerio y comúnmente le decimos, ha muerto mi papá, ha muerto mi mamá, ha muerto el hermano, ha muerto el pastor. Técnicamente y legalmente la Biblia enseña que estamos durmiendo, que estamos descansando, porque ya la muerte fue en Cristo de todos nuestros pecados y de la paga de nuestro pecado, Jesús lo llevó en la cruz de Calvario. Cuando aceptamos a Jesús, pasamos de muerte a vida y ya no vamos a morir jamás. Vamos a descansar o a dormir cuando llegue nuestro momento, pero tenemos la certeza por la enseñanza bíblica que todos los que aceptaron a Jesús tenemos vida eterna. La máxima expresión para terminar esta ceremonia de la sepultura de los muertos es la expresión de Jesús a Marta cuando resucitó a Lázaro. Y le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y ella dijo, sí, Señor, yo he creído, pero eso será en el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, un momentito, Marta, no estás entendiendo ni aprendiendo bien. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, cuando nosotros sepultamos a nuestros muertos, nos da dolor, derramamos nuestras lágrimas, sentimos un hondo dolor por nuestros padres, esposo, esposa, hijos, nietos, aún amigos, miembros de la iglesia. Como seres humanos y por nuestra carne, sentimos dolor, pero luego viene la palabra de Dios que nos reconforta, la palabra de Dios que nos pone en el nivel correcto y nos dice ya, ese dolor tiene que ser vencido por la fe y la esperanza. No puedes hacer nada por el ser querido que ya partió. Si has sido cristiano, gózate en el Señor, que ya está gozando de la presencia de su Señor y Salvador, y que algún día lo veremos. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Para la gente que no tiene a Cristo, que no le ha recibido al Señor, es un dolor tremendo. Y se acuerdan de muchas cosas y viven en una situación muy difícil y le rinden un culto a los muertos como que es una cosa muy especial, como lo hicieron las tribus y todas las culturas precolombinas y las culturas de antaño de todos los pueblos de la tierra, que hacían de la sepultura de los muertos todo un dogma religioso dignos de adoración. Ustedes han visto tanto en Egipto, en los incas y en todos lugares, que a los muertos les rendían loor y pleitesía especial. Nosotros no. Solamente nos damos cuenta que está el cuerpo físico del ser querido o del hermano,
pero sabemos que ya su espíritu y su alma están en la presencia de Dios. Por eso que nuestras ceremonias cantamos, le damos gracias a Dios. Ya el dolor de ver el momento de la partida pasa rápido y la esperanza es como una llama enorme que llena nuestro corazón y nuestra mente, y sabemos que ese ser querido, que ya no vamos a poder hacer nada por él, lo veremos en el reino de los cielos. Hermanos, tanto ustedes, la familia que estamos reunidos acá, la familia pastoral, tanto los pastores y hermanos que puedan ver esta reflexión que es la segunda sobre la iglesia, sobre los sacramentos y las ceremonias. El próximo jueves estaré haciendo una historia de los hechos más importantes del desarrollo del cristianismo desde la fundación de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días del año 2020 con la famosa cuarentena del COVID-19. Hermanos, que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y que ustedes puedan, como buenos creyentes, dar todos estos pasos de fe, de obediencia, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia. Muchas gracias. Amén. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas de Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas de Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesa de Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesa de Dios de Abraham. Aleluya, un pueblo levantó en las arenas del mar, otro niño en el más allá, somos promesa de Dios de Abraham. Un pueblo levantó en las arenas del mar, otro niño en el más allá, somos promesa de Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesa de Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesa de Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesa de Dios de Abraham. Una vez más, canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesa de Dios de Abraham. Un pueblo levantó en las arenas del mar, otro río en el más allá, somos promesa de Dios de Abraham. Un pueblo levantó en las arenas del mar, otro río en el más allá, somos promesa de Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró. Amén. Somos promesa del Dios de Abraham. Amén. Promesa de fe de nuestro Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Aleluya.
Hermanos, ha sido una bendición haber podido compartir este servicio con ustedes, rogando a nuestro Dios que su misericordia nos acompañe y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes para poder seguir siendo la luz y la sal de esta tierra. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Damos por finalizado este servicio. Amén.